Era una tarde cálida en el verano de 1978, en un barrio tranquilo de Jalisco donde la vida solía transcurrir sin grandes sobresaltos. El sol se iba ocultando lentamente detrás de los cerros, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras las familias cenaban y los niños corrían todavía por las calles de tierra. En medio de esa rutina sencilla, había un hombre que todos conocían bien, José Ramírez, un mecánico de poco más de 30 años que trabajaba en un pequeño taller a las afueras del pueblo. Tenía fama de ser alguien serio, cumplido, sobre todo, muy reservado. José vivía con su esposa y 2 hijos pequeños, y aunque su vida parecía común, siempre hubo un aire de misterio a su alrededor. No era de hablar mucho sobre su pasado, y algunos vecinos comentaban que había tenido negocios poco claros antes de instalarse en el pueblo. Aún así, nadie podía negar que era un hombre trabajador y que se ganaba la vida con el sudor de sus manos, arreglando desde motocicletas hasta camionetas viejas que circulaban por la zona. La noche en que todo ocurrió comenzó como cualquier otra. José cenó en su casa, conversó un rato con su esposa y luego recibió una llamada en el teléfono fijo del taller. Según lo que su mujer alcanzó a escuchar, alguien le pedía que fuera a revisar una camioneta que se había quedado varada en las afueras del pueblo, en un camino secundario que conducía hacia la sierra. José dudó al principio, ya era tarde y no acostumbraba a salir a trabajar de noche. Sin embargo, tras un par de minutos accedió. Le dijo a su esposa que no tardaría, que sería un trabajo rápido, y salió con su camioneta, una pickup color beige que era casi tan conocida como él mismo en la comunidad. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Pasaron las horas, y la madrugada llegó sin que José regresara. Su esposa, preocupada, intentó llamar a algunos conocidos, pero nadie sabía nada. A la mañana siguiente, cuando los vecinos se enteraron de su ausencia, comenzaron a buscarlo por los alrededores. Lo primero que pensaron fue que quizá su camioneta había sufrido un desperfecto y se había quedado atrapado en algún camino de terracería. Pero pronto se dieron cuenta de que no había rastro alguno, ni huellas de neumáticos, ni testigos que lo hubieran visto pasar, ni mucho menos señales de accidente. El caso comenzó a tornarse extraño desde el principio. La policía local inició una investigación básica, interrogando a la familia y a los vecinos, pero pronto se toparon con una pared. No había ninguna denuncia de una camioneta varada en la carretera esa noche, ni tampoco se encontró registro de alguna llamada que pudiera confirmar la versión de aquel supuesto cliente. Lo más inquietante fue que el teléfono del taller parecía haber recibido una llamada desde un número no registrado, algo poco común en la época. Los rumores no tardaron en propagarse por el pueblo. Algunos decían que José había sido víctima de un asalto, otros afirmaban que estaba metido en asuntos turbios y que esa noche lo habían emboscado. También hubo quienes creyeron que simplemente había decidido huir, abandonando a su familia para empezar de nuevo en otro lugar. Pero para su esposa y sus hijos, nada de eso tenía sentido. José jamás había dado señales de querer escapar, y mucho menos de dejar a los suyos desamparados. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La búsqueda fue intensa al inicio. Voluntarios recorrían caminos, arroyos secos y barrancas, esperando hallar al menos una pista. Sin embargo, todo esfuerzo resultó inútil. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Nadie vio nada, nadie escuchó nada, y su camioneta parecía haberse desvanecido junto con él. La angustia comenzó a corroer a la familia. La esposa de José, consumida por la incertidumbre, acudió a las autoridades una y otra vez, pidiendo que no detuvieran la investigación. Pero los agentes, con el paso del tiempo, fueron relegando el caso al olvido, etiquetándolo como desaparición voluntaria o abandono del hogar. Esa versión oficial jamás convenció a quienes conocían al mecánico, pues sabían que no tenía razones para abandonar todo lo que había construido. En medio del silencio, empezaron a surgir detalles inquietantes. Un amigo cercano de José confesó que, días antes de su desaparición, él le había comentado que andaba en algo delicado. No dio más explicaciones, pero sus palabras bastaron para encender la sospecha de que lo que ocurrió aquella noche no había sido casualidad. ¿Quién había hecho esa llamada al taller? ¿Quién lo había llevado a salir con su camioneta justo cuando ya no había nadie en las calles? El misterio creció, y la sombra de lo inexplicable se extendió sobre la comunidad. La ausencia de José se convirtió en un tema constante,
en esas conversaciones susurradas que se tenían en la plaza del pueblo o en la fila de la tienda. Todos sabían que algo raro había pasado, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Porque, de algún modo, todos intuían que lo que había detrás de aquella desaparición no era un simple accidente. Mientras tanto, la familia quedó atrapada en una larga espera. Los hijos crecieron sin la presencia de su padre, escuchando una y otra vez la historia de aquella noche en la que salió a trabajar y nunca volvió. La esposa, aferrada a la esperanza, se negó durante años a creer que estaba muerto. Colocaba una vela encendida en la ventana cada noche, como si con ese pequeño gesto pudiera guiarlo de regreso a casa. Pero el regreso nunca llegó. La desaparición de José Ramírez quedó marcada como uno de esos enigmas que, en apariencia, no tienen respuesta. Un hombre trabajador, una llamada misteriosa, una camioneta perdida en la nada. 3 elementos que, juntos, formaban un rompecabezas imposible de resolver. Lo único que todos tenían claro era que no había sido un hecho común. Detrás de aquel vacío había algo mucho más oscuro, algo que solo con el tiempo empezaría a revelarse. Lo que nadie imaginaba era que, 3 décadas después, aquel silencio sería roto de la manera más brutal e inesperada. El caso de José Ramírez se fue apagando poco a poco en la memoria colectiva, como ocurre con muchas desapariciones sin resolver. Para finales de los años 80, solo quedaba el eco de las conversaciones, los murmullos de la gente y la resignación de su familia, que seguía aferrándose a un imposible. La vida continuó y el pueblo empezó a crecer. Nuevas familias llegaron, se construyeron escuelas, pequeños negocios y hasta una gasolinera que daba la impresión de modernidad. Sin embargo, para los que llevaban más tiempo en la comunidad, había una herida que no cerraba, el recuerdo del mecánico que una noche salió de casa y jamás regresó. Durante los 90, su esposa insistió en abrir nuevas investigaciones. Viajó incluso a Guadalajara para pedir ayuda en oficinas estatales, pero siempre se topó con el mismo muro burocrático: falta de pruebas, falta de testigos, falta de todo. Cada documento sobre el caso de José era apenas un par de hojas, donde se repetía lo mismo: salió de su casa, se dirigió a un trabajo, no volvió. Con el paso de los años, la desesperación se mezcló con la resignación, hasta que la viuda terminó aceptando que jamás tendría respuestas. Murió a principios del 2000, llevando consigo el peso de no haber sabido nunca qué ocurrió esa noche. Todo parecía destinado a permanecer enterrado en el olvido. Sin embargo, el tiempo tenía guardada una sorpresa. Fue en 2010 cuando el destino decidió traer el misterio de vuelta. En una obra de ampliación de carretera que conectaba el pueblo con un municipio cercano, un grupo de trabajadores de construcción se encontró con algo extraño. Mientras las máquinas removían tierra en una zona de terracería, el operador de una retroexcavadora golpeó contra un objeto metálico enterrado. Al principio pensaron que era chatarra, quizá algún viejo tanque oxidado, pero pronto se dieron cuenta de que lo que asomaba era más grande de lo esperado. Los ingenieros ordenaron detener la maquinaria y comenzaron a retirar la tierra con cuidado. Poco a poco, fueron revelando la forma inconfundible de un vehículo antiguo. La pintura estaba opacada por la corrosión, y solo quedaban rastros de lo que alguna vez fue un color claro, tal vez beige o marrón. Para muchos, era un hallazgo sin importancia, un auto olvidado, hundido bajo la tierra por décadas. Pero uno de los obreros, que había vivido en el pueblo desde niño, se quedó helado al reconocer aquel modelo. Era una pick-up idéntica a la de José Ramírez. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de horas, decenas de curiosos se acercaron al lugar de la obra, y no tardaron en llegar policías municipales. Lo primero que hicieron fue confirmar el número de placas, aunque apenas se distinguía bajo el óxido y la suciedad. El dato coincidía, pertenecía al mecánico desaparecido en 1978. El hallazgo estremeció a todos. ¿Cómo era posible que la camioneta hubiera estado enterrada a tan poca distancia del pueblo durante más de 30 años, sin que nadie lo supiera? Lo más perturbador vino después. Al abrir la puerta del vehículo, encontraron en el asiento del conductor restos óseos humanos. Aunque deteriorados por el paso del tiempo, los expertos confirmaron que correspondían a un adulto masculino. La policía estatal intervino de inmediato, trasladando los restos y el vehículo para su análisis. Oficialmente, se trataba de un hallazgo arqueado por el tiempo,
pero para los habitantes del pueblo era mucho más que eso. Era la prueba de que José nunca se había ido por voluntad propia, como decían algunos. La camioneta mostraba señales extrañas. No había huellas de impacto que sugirieran un accidente. El parabrisas estaba entero, los neumáticos desinflados por el tiempo, pero sin cortes visibles. Lo único fuera de lugar era la forma en la que había quedado enterrada, como si alguien hubiera hecho un esfuerzo deliberado por ocultarla bajo toneladas de tierra. La hipótesis inicial apuntaba a que José había sido víctima de un crimen, y que sus responsables lo habían enterrado junto con su camioneta para no dejar rastros. Sin embargo, esa explicación no encajaba del todo. El terreno donde apareció el vehículo no era un sitio abandonado, al contrario, había sido usado durante años como paso de ganado y zona de cultivo. ¿Cómo era posible que nadie hubiera notado la presencia de un objeto de ese tamaño durante tanto tiempo? Los peritos trabajaron durante semanas, pero sus conclusiones fueron desconcertantes. Según los análisis de sedimentación, el vehículo no parecía haber estado allí desde 1978. La tierra que lo cubría mostraba capas removidas mucho más recientes, lo que sugería que la camioneta había sido enterrada en épocas distintas. Como si alguien hubiera manipulado el lugar más de una vez. Los rumores se dispararon. Algunos decían que el hallazgo era solo una fachada, que en realidad el cuerpo no era de José sino de otra persona. Otros, más supersticiosos, aseguraban que era imposible que hubiera estado enterrado tanto tiempo sin que los agricultores lo descubrieran, y comenzaron a hablar de cosas raras, de historias antiguas sobre caminos malditos y zonas que no debían tocarse. La familia de José, o lo que quedaba de ella, se presentó en el lugar del hallazgo. Sus hijos, ya adultos, enfrentaron el dolor de revivir una herida que creían cerrada. Por primera vez, tenían una pista real, un objeto tangible que les decía que su padre había estado ahí, tan cerca de ellos todo el tiempo. Pero con esa pista también venía un vacío enorme, la confirmación de que había muerto de una manera inexplicable. La comunidad entera se sumió en un ambiente de inquietud. Aquella camioneta oxidada no era solo una prueba, sino un recordatorio de que había algo que nunca se dijo, algo que había permanecido oculto por décadas. Y ahora, con el hallazgo, la verdad empezaba a emerger como un cadáver que no podía permanecer más tiempo bajo la tierra. Lo que nadie sabía era que lo encontrado hasta ese momento era solo el inicio. Lo que vendría después sería aún más perturbador, porque cada detalle nuevo habría más preguntas en lugar de respuestas. Y, sobre todo, porque pronto se descubriría que la desaparición de José no era un hecho aislado, sino parte de algo mucho más grande y oscuro que se había tejido silenciosamente en la región. El hallazgo de la camioneta con los restos en su interior no cerró el caso, sino que lo abrió de nuevo con más preguntas que nunca. La prensa local empezó a cubrir la noticia, y al poco tiempo algunos periodistas de la capital llegaron intrigados por lo extraño del suceso. Durante unos días, el pequeño pueblo estuvo en boca de todos. Pero pronto, como suele suceder, la atención mediática se desvió hacia otros temas, dejando a la comunidad sola con su misterio. Los investigadores oficiales concluyeron, casi con desgano, que el hombre encontrado en el asiento era con toda probabilidad José Ramírez. Sin embargo, los resultados del análisis forense no fueron tan claros como todos esperaban. Por un lado, los restos mostraban un desgaste incompatible con alguien enterrado durante más de 30 años. Según los especialistas, los huesos conservaban una estructura demasiado sólida, lo que indicaba que la descomposición no había sido tan prolongada. De hecho, algunos resultados sugerían que la muerte había ocurrido como mucho entre 10 y 15 años antes del hallazgo. Eso implicaba algo imposible. Si realmente se trataba de José, entonces habría estado vivo mucho tiempo después de la fecha oficial de su desaparición. La contradicción generó un silencio incómodo en los pasillos de la fiscalía. Nadie se atrevía a dar una explicación convincente. Finalmente, el informe se cerró con una conclusión ambigua: restos presumiblemente compatibles con José Ramírez, sujeto desaparecido en 1978. Nada más. Para el público, era un cierre oficial. Pero en la intimidad, los investigadores sabían que algo no cuadraba. Los hijos de José, al recibir la noticia, se sintieron desgarrados. Por un lado, por fin tenían algo a que aferrarse. Por otro, la idea de que su padre hubiera estado vivo mucho después de lo que creían era un tormento insoportable.
Durante meses, discutieron entre ellos sobre la posibilidad de que lo hubieran secuestrado o mantenido oculto en algún lugar. Los rumores crecieron. Unos afirmaban que la desaparición tenía que ver con ajustes de cuentas de aquella época, ligados a contrabando de piezas de autos en la frontera. Otros, en cambio, insistían en que no se trataba de crimen organizado, sino de algo mucho más siniestro, un patrón de desapariciones que nadie había querido reconocer. Y fue entonces cuando empezaron a salir a la luz testimonios que hasta ese momento habían permanecido enterrados. Una mujer mayor, vecina del pueblo, confesó que en 1978 había visto algo extraño la noche en que José desapareció. Dijo que escuchó ruidos de motores en la carretera, más de uno, y que distinguió luces que parecían rodear la camioneta del mecánico. Juró que incluso oyó voces, pero que no eran discusiones comunes, eran palabras cortadas, extrañas, como si no pertenecieran al idioma que ella conocía. En su momento, nunca lo contó por miedo a que la tacharan de loca. Otro testimonio vino de un antiguo trabajador del ferrocarril, ya retirado. Él aseguró que en los años 70 varios hombres del pueblo habían sido contratados para mover mercancía por caminos secundarios, siempre de noche, y que más de una vez notó la presencia de vehículos que parecían seguirlos. Cuando escuchó la noticia de la camioneta enterrada, dijo con certeza que no le sorprendía, porque esa carretera siempre fue usada para cosas raras. Pero la pieza más inquietante llegó de un archivo olvidado en la delegación municipal. Un joven periodista local, revisando viejas carpetas, encontró un informe de 1982 en el que se mencionaba brevemente la desaparición de 2 jornaleros en una comunidad cercana. Ambos hombres fueron vistos por última vez viajando en una camioneta rumbo al mismo camino donde años después apareció enterrado el vehículo de José. Ese documento, sin embargo, nunca fue investigado a fondo y quedó archivado como caso sin resolución. Cuando los hijos de José leyeron ese informe, comprendieron que lo de su padre no había sido un evento aislado. Había más desaparecidos en la misma zona, en años distintos, siempre bajo circunstancias parecidas, hombres que salían de noche en vehículo y nunca regresaban. La tensión en el pueblo aumentó. Algunos vecinos empezaron a evitar aquel tramo de carretera, incluso de día. Los campesinos que trabajaban cerca comenzaron a hablar en susurros de luces que se aparecían en el campo y de ruidos metálicos que se escuchaban bajo tierra. Historias que hasta ese momento habían sido simples leyendas locales, cobraban ahora un nuevo y perturbador sentido. En medio de todo, un detalle llamó especialmente la atención de los investigadores independientes que seguían el caso. La tierra en la que se encontró la camioneta no parecía haber estado removida en los años 70 ni 80. Por el contrario, los registros del terreno mostraban que la última gran obra en esa zona había sido en los 90. Eso abría la posibilidad de que el vehículo no hubiera sido enterrado en 1978, sino mucho después. Si esa teoría era cierta, significaba que alguien había mantenido la camioneta y los restos de José ocultos en otro lugar durante más de una década, y luego los trasladó a ese terreno para que fueran hallados. ¿Pero por qué? ¿Quién tendría un interés en hacer semejante cosa? La explicación racional se desmoronaba, y la gente comenzó a inclinarse hacia lo inexplicable. La noción de que José pudo haber sido llevado por la fuerza y retenido por años, tal vez por personas que ni siquiera pertenecían al pueblo, se convirtió en la hipótesis más aceptada. Pero otros iban más allá y hablaban de fenómenos que escapaban a la lógica, desapariciones ligadas a energías extrañas, a experimentos ocultos o incluso a fuerzas que no podían nombrar. Lo único cierto era que, tras el hallazgo de la camioneta, la historia de José Ramírez dejó de ser la de un simple hombre desaparecido. Ahora era un símbolo de un patrón oscuro que había marcado a toda la región, un recordatorio de que había secretos enterrados bajo la tierra que, tarde o temprano, saldrían a la luz. Y, aunque nadie lo sabía aún, las siguientes revelaciones serían mucho más perturbadoras. Porque la camioneta oxidada no solo arrastraba la historia de un hombre, sino la de varios que jamás regresaron, y que, como José, parecían haber sido tragados por un mismo destino incomprensible. A medida que los rumores crecían, los hijos de José se obsesionaron con el caso. No bastaba con aceptar el informe ambiguo de la fiscalía ni con la versión oficial que pretendía cerrar el expediente. Querían respuestas. Así que decidieron investigar por su cuenta, aunque eso implicara hurgar en rincones donde nadie quería mirar.
El mayor de ellos, Ernesto, comenzó a recorrer pueblos cercanos, hablando con ancianos y buscando pistas olvidadas en archivos parroquiales y hemerotecas. Lo que descubrió lo dejó helado. En un diario regional de 1979, encontró una breve nota sobre una desaparición ocurrida en circunstancias similares. Un comerciante que viajaba de noche con su camioneta rumbo a la feria y que nunca volvió. En el artículo se mencionaba vagamente que la última vez que alguien lo vio fue en el mismo tramo de carretera donde José se desvaneció un año antes. Conforme Ernesto cruzaba datos, empezó a trazar un patrón inquietante. Entre finales de los 70 y mediados de los 80, al menos 6 personas desaparecieron en rutas cercanas, casi todas bajo un denominador común: viajaban solas, de noche, y sus vehículos jamás se encontraron. Ninguno de esos casos tuvo resolución, y la mayoría fueron olvidados por falta de pruebas. Era como si algo en esa zona devorara a los viajeros, borrando su rastro por completo. Mientras tanto, en el pueblo, comenzaron a circular nuevas historias. Algunos campesinos afirmaban haber visto luces extrañas sobre los campos durante esas noches, movimientos en el cielo que no correspondían a ningún avión. Otros juraban escuchar sonidos metálicos bajo tierra, como si enormes maquinarias trabajaran en lo profundo del subsuelo. Nadie podía probar nada, pero los relatos eran consistentes entre sí, lo cual los volvía aún más inquietantes. Un antiguo policía retirado rompió el silencio y declaró en confianza que en aquellos años recibió órdenes de no investigar demasiado las desapariciones. Aseguró que hubo presiones desde arriba para archivar los casos rápidamente, como si alguien quisiera evitar que se descubriera un patrón. Sus palabras nunca se registraron oficialmente, pero bastaron para que los hijos de José se convencieran de que detrás del destino de su padre había una verdad que estaba siendo cuidadosamente ocultada. El hallazgo de la camioneta había removido esas viejas heridas, y lo que parecía un caso aislado se transformaba poco a poco en un misterio de mayor alcance. Sin embargo, aún faltaba lo más perturbador: la autopsia completa del cuerpo hallado dentro del vehículo. El informe final, al que solo tuvieron acceso los familiares, revelaba detalles desconcertantes. El cráneo presentaba pequeñas marcas circulares, como perforaciones hechas con una precisión imposible de atribuir a un accidente o al paso del tiempo. Además, varios huesos mostraban incisiones finas, como cortes quirúrgicos, pero realizados en un cuerpo ya sin vida. Los médicos forenses no se atrevieron a dar una explicación concluyente. En la versión oficial del documento, simplemente omitieron esas anomalías. Cuando Ernesto y sus hermanos leyeron esas líneas, comprendieron que algo más estaba en juego. La idea de que su padre hubiese sido secuestrado por criminales comunes se desmoronaba. Todo apuntaba a que había estado sometido a algo inexplicable, a una experiencia que iba más allá de lo humano. En paralelo, otro suceso encendió las alarmas. Un trabajador de obras viales, que en 1994 había participado en movimientos de tierra en la misma zona, confesó que recordaba haber visto una estructura metálica enterrada a poca profundidad, como si fuera parte de un túnel o de una máquina gigantesca. Lo más extraño fue que, cuando lo reportó a sus superiores, recibió órdenes tajantes de no hablar de ello y continuar el trabajo como si nada. En cuestión de días, todo fue cubierto con tierra nueva. Ese testimonio, unido a las marcas halladas en los huesos de José, empezó a tejer una teoría aterradora: que debajo de aquella carretera existía algo oculto, una instalación o una construcción desconocida, vinculada de alguna forma con las desapariciones. Los rumores se dispararon. Algunos hablaban de experimentos militares secretos realizados en plena Guerra Fría. Otros, más osados, aseguraban que no se trataba de instalaciones humanas, sino de algo mucho más antiguo, enterrado desde tiempos remotos, que había empezado a despertar en las décadas recientes. Los hijos de José, desesperados, intentaron obtener acceso al terreno donde la camioneta fue encontrada, pero las autoridades lo prohibieron. Alegaban razones de seguridad, ya que las excavaciones habían generado riesgos de hundimiento. Esa negativa solo alimentó la sospecha de que algo estaba siendo ocultado. El pueblo, dividido entre el miedo y la curiosidad, empezó a vivir bajo una tensión constante. Había quienes afirmaban escuchar motores en la madrugada, como si vehículos pesados transitaran bajo tierra, aunque la carretera permanecía desierta en la superficie. Otros decían haber visto figuras en los campos,
hombres altos y delgados, inmóviles, que desaparecían en segundos al ser observados de cerca. Lo cierto es que, cuanto más se profundizaba en la historia, más imposible resultaba darle una explicación racional. El hallazgo de la camioneta parecía haber sido solo la punta del iceberg, una advertencia involuntaria de algo mucho mayor que se escondía en las entrañas de aquella tierra. Y fue entonces cuando un descubrimiento adicional estremeció por completo el caso. Un segundo vehículo apareció, enterrado a varios kilómetros del primero. En su interior, no había un cuerpo humano, sino restos deformes e irreconocibles que no coincidían con ninguna especie conocida. Ese hallazgo jamás llegó a la prensa. Fue sellado inmediatamente por las autoridades y custodiado por personal que nadie en el pueblo había visto antes. Para los hijos de José, aquello fue la confirmación de que estaban lidiando con fuerzas y secretos imposibles de imaginar. El misterio ya no giraba únicamente en torno a su padre, sino a algo mucho más grande, algo que durante décadas había estado sucediendo en silencio en ese mismo lugar. Y lo peor de todo era que, con cada nueva revelación, la verdad parecía alejarse más, dejando tras de sí una oscuridad insondable que envolvía a todo aquel que se atreviera a indagar demasiado. El hallazgo del segundo vehículo cambió todo. Ya no era una simple coincidencia ni un caso aislado, era un informe que describía fragmentos de tejido encontrados en el vehículo, tejido que no correspondía al cuerpo de su padre. Era material orgánico distinto, extraño, con una estructura celular no identificable en los registros médicos convencionales. Aquello confirmaba lo peor: José no había muerto en un accidente ni en un crimen común. Había estado en contacto con algo que no era humano. A partir de entonces, la familia vivió bajo una sombra de miedo. Llamadas anónimas en la madrugada, autos estacionados frente a su casa con desconocidos dentro, y advertencias veladas para que dejaran de hurgar en un pasado que, según decían, no les pertenecía. El pueblo también comenzó a cambiar. La carretera fue desviada y el tramo donde desapareció José quedó abandonado. Los campos cercanos fueron comprados por una empresa fantasma, registrada a nombre de personas inexistentes. Nadie volvió a entrar allí. Con el tiempo, la maleza cubrió todo, como si la tierra quisiera ocultar nuevamente aquello que había salido a la luz. Sin embargo, los relatos no se detuvieron. Pastores de ganado aseguraban ver resplandores bajo el suelo en noches de tormenta, como si hubiese un resplandor eléctrico que se filtrara desde las entrañas de la tierra. Otros afirmaban escuchar gritos o lamentos metálicos cuando el viento soplaba desde esa dirección. Y los ancianos del lugar, resignados, repetían una frase que corría como advertencia entre generaciones: esa tierra no quiere ser perturbada. Años más tarde, Ernesto decidió entregar a un periodista independiente la grabación que había hecho aquella noche. El audio se filtró y circuló en pequeños foros de internet. Quienes lo escuchaban describían lo mismo: un zumbido profundo que parecía atravesar el cuerpo, seguido de una serie de chasquidos metálicos que parecían un lenguaje incomprensible. El audio fue rápidamente desacreditado por los medios oficiales, que lo catalogaron de fraude. Pero quienes lo escucharon de primera mano aseguraban que había algo auténtico en él, algo que no podía falsificarse. La historia del desaparecido de la carretera quedó sepultada por el tiempo, pero nunca olvidada. En el pueblo, nadie volvió a viajar solo de noche por aquellas rutas, y hasta hoy se encienden velas en la iglesia cada aniversario de la desaparición de José. La camioneta, custodiada en un almacén oficial, jamás fue devuelta a la familia. El segundo vehículo, aquel con restos imposibles de catalogar, simplemente desapareció de los registros, como si nunca hubiese existido. Lo más inquietante, sin embargo, ocurrió décadas después. En 2015, durante trabajos de ampliación en un poblado cercano, los obreros reportaron haber encontrado restos metálicos enterrados, muy similares a los descritos en 1994. La maquinaria se detuvo, llegaron hombres de traje y en cuestión de horas el sitio fue clausurado. Una vez más, la historia parecía repetirse. Hoy, los pocos que aún recuerdan el caso se preguntan si José fue una víctima más de un fenómeno que continúa activo, oculto bajo capas de tierra y silencio. Tal vez lo que ocurrió aquella noche no fue un accidente, ni un simple suceso aislado, sino parte de algo mucho más grande, que todavía permanece latente en la oscuridad. Y aunque la carretera esté cerrada y la zona clausurada, los rumores persisten: luces en los campos,
sonidos imposibles en la madrugada, y la certeza de que bajo ese suelo se esconde un secreto que nunca debió salir a la superficie. Un secreto que, tal vez, aún sigue esperando a su próxima víctima.